Buenos días, profe. Mi nombre es Ader Amador. El día de hoy voy a iniciar pues el podcast sobre el currículo. Lastimosamente, bueno, por cuestiones de tiempo, por cuestiones de problemitas que se han venido presentando durante la semana con mi compañero Leonardo, que lastimosamente no pude estar en el podcast de hoy, pero trabajó conmigo. Quiero hacer esa aclaración, profe. Trabajó de la mano conmigo y él el día de hoy no se encuentra disponible. Estos días no se ha encontrado disponible para hacer el podcast, pero bueno, quiero hacer esa aclaración de que trabajó conmigo y pues yo voy a hacer la explicación. La idea era hacer una conversación en forma de podcast, pero bueno, por cuestiones de tiempo es necesario hacerlo hoy y lo haré yo solo. Entonces, mi nombre es Ader Amador, profe, como ya sabe y me conoce. Entonces, mi compañero es Leonardo Guerrero y trabajamos juntos en esta actividad. Entonces, vamos a pasar a presentar. Entonces, profe, como podemos ver acá, podcast sobre el currículo, integrado por Ader Amador y Leonardo Guerrero, haciendo alusión y darle respuesta a las preguntas que fueron asignadas en la actividad. Primero tenemos esta pregunta que dice, ¿con cuál de las definiciones de currículo te defines? Nosotros, Leonardo Guerrero y mi compañero, nos identificamos con este concepto de Ojeda 2020 que dice que el currículo es el resultado de un proceso por medio del cual docentes y directivos definen al sujeto que se aspira a desarrollar en función de una serie de criterios que se basan en la adquisición de saberes, valores y su aporte a la sociedad y a la cultura. El currículo es además un proceso sistemático e intencional que implica la concreación de un conjunto de saberes y habilidades a promover en los estudiantes con el fin de lograr su formación integral. Tomamos esta definición principalmente porque consideramos que comprende íntegramente lo que reconocemos nosotros dentro del campo y del ambiente educativo bajo los criterios de formación que se reúnen y pues, que reúne como tal generalmente las características de todas las acciones con las que apreciamos y encontramos simpatía en el aspecto del currículo. Este es resultado pues, de un proceso por medio del cual los docentes y los directivos definimos al sujeto que se aspira a desarrollar, como lo acabamos de mencionar, que se basan en la adquisición de saberes y de valores en la parte de la sociedad y en la parte cultural y en la parte política que encontramos en la sociedad colombiana. Como el segundo punto, ¿cuál de los momentos importantes del currículo? Nosotros consideramos pues, que los momentos más importantes del currículo es su interacción en la práctica pedagógica, ¿no? Haciendo énfasis en la articulación de lo planificado con la adaptación al contexto donde se desarrolla, impactando positivamente a los implicados. Entonces creo que la parte importante del currículo, ya sea sin importar el tipo de currículo, ya sea oculto, sea informal o formal, lo importante es que el currículo se integre de manera positiva y sobre todo contextual en la cual se va a desarrollar en los educandos y haciendo y que el currículo haga respuesta o digamos sirva para el desarrollo integral de los estudiantes, ¿no? Yo digo que esa como primera parte, esa es el momento más crucial del currículo. De esta forma, pues se ejerce una coordinación en la práctica pedagógica, las competencias, los contenidos y las evaluaciones, logrando que los educandos sean integrados en el fortalecimiento de sus destrezas. Pues yo siempre he dicho de que cuando un currículo se redacta teniendo en cuenta las necesidades de la comunidad estudiantil, de la comunidad educativa,
pues las respuestas van a ser positivas, pero cuando se construyen currículos descontextualizados, pues obviamente va a haber un choque entre lo estructurado curricularmente y lo contextualmente que podemos ver en la realidad de los estudiantes y de la comunidad educativa. A la pregunta de cuáles son los principales elementos del currículo, nosotros tenemos acá pues que los principales elementos del currículo principalmente son los objetivos, el contenido que debe tener ese currículo, los criterios de evaluación que se van a implementar en el aula, los estándares de aprendizaje claramente y las metodologías didácticas. Y por último, las competencias. ¿Por qué colocamos los objetivos? Porque como todos sabemos, como el currículo es un proyecto educativo, como forma de un proyecto educativo, es una malla que se construye con el fin de subsanar unas, digamos, unas problemáticas. Entonces, para esto se deben construir unos objetivos generales y se deben construir unos objetivos específicos, ¿no? Con base en esos objetivos se debe construir un contenido en cuanto a las diferentes áreas del saber y que esos contenidos deben estar guiados por unos estándares de aprendizaje, ¿no? Es tener claro qué estándares se van a cumplir específicamente en cada área del conocimiento. Por consiguiente, debemos construir una metodología y una didáctica, una metodología que se debe construir y además se deben tener en cuenta unas herramientas pedagógicas y didácticas del cómo vamos a llegarle a esos estudiantes en el aula, a esa comunidad educativa, del cómo se construye y cómo por medio de herramientas, por medio de recursos podemos eh, ayudar a solucionar los problemas educativos y pedagógicos que encontremos en una institución, en un aula escolar. Debe tener, pues, como ya he mencionado, unos criterios de evaluación, saber qué se va a evaluar, cómo vamos a evaluar y para qué se va a evaluar. No es solamente evaluar por evaluar, sino tener claro eso, cómo se va a hacer, para qué se va a hacer y con qué fin, con qué medios vamos a hacer esas evaluaciones, ¿no? Recuerden que la evaluación, hay críticos de la pedagogía pues, que dicen que la evaluación no es como ese aspecto fundamental pues, en el proceso pedagógico y didáctico, pero la evaluación creo yo que es fundamental para saber si el proceso se está haciendo de la mejor manera y si se están cumpliendo pues estos objetivos que se propusieron, ¿no? Aunque ya depende de qué manera se va a evaluar, ¿no? Recordemos que la evaluación ya la miramos hoy en día como un seguimiento al proceso educativo de los estudiantes. Entonces, digamos que mirándolo desde ese punto de vista, se deben tener esos criterios de evaluación. Y por último, las competencias, ¿no? ¿Qué competencias se van a evaluar? Ya sea, yo digo que desde el currículo se pueden evaluar dos tipos de competencias. Las competencias meramente académicas y las competencias personales. Muchas veces dejamos las competencias personales de un lado, ¿cierto? Y solamente nos centramos y nos enfocamos en las competencias meramente académicas y curriculares. Entonces, hay que tener eso en cuenta también. En la última pregunta, pues que dice que con cuál tipo de currículo nos identificamos o cuál creemos que es el correcto. No, desde nuestro punto de vista, nosotros escogemos el currículo oculto, ya que dice lo siguiente: si bien no tiene un reconocimiento oficial, se observa a través de las prácticas y dinámicas de trabajo que acompaña el proceso educativo a lo largo de su desarrollo, la que incluso pueden llegar a tener un impacto tan importante entre los estudiantes como el currículo formal. Este currículo oculto hace referencia a mensajes de tipo implícito que se entregan a través de una clase, de las relaciones que se generan al interior del aula, entre otras prácticas respecto a posiciones frente al sexo, la clase, la raza y la cultura. Mensajes que pueden llegar a generar discriminación, temor y recelo entre los estudiantes y la comunidad educativa. Yo digo que el currículo oculto es fundamental para el desarrollo pedagógico y personal de los estudiantes, porque si bien
no se integra en el currículo formal, pero tampoco es reconocido oficialmente. El currículo oculto siempre ha sido fundamental para despertar el sentido crítico y el sentido, digamos, el sentido sí, crítico y el pensamiento de la realidad que se vive en la sociedad, porque muchas veces, bueno, sí, el currículo formal, creo yo, de que el currículo formal es fundamental, pero muchas veces deja por fuera estas bases fundamentales y las realidades, sobre todo, que encontramos en una sociedad. Por ejemplo, acá en esta imagen podemos ver eso, ¿no? De que el currículo oficial muestra una cosa, pero en la realidad es que hay una diversidad de personas, una diversidad de conocimientos, una diversidad cultural, una diversidad racial, una diversidad de sexo, una diversidad de clase, una diversidad de pensamientos que no encajan muchas veces con lo planteado en el currículo oficial. Entonces creo yo de que el currículo oculto juega un papel fundamental en los procesos educativos y pedagógicos que nosotros como docentes implementamos en las aulas educativas y en las comunidades educativas. Entonces, partiendo de esto, creemos de que el currículo oculto es ese que da respuesta a lo que muchas veces los demás currículos dejan aparte, dejan de lado, dejan por fuera. Muchas veces los estudiantes, no todos, pero a muchos estudiantes siempre tienden más a entender y a tener más empatía y más sentido de pertenencia por este tipo de currículos, ¿no? Que se entienden y son más simpatizantes con lo que nosotros les enseñamos y como nosotros les decimos que funciona la realidad, porque de nada nos sirve tener un currículo oculto perfecto donde muchas veces solo encaja en el papel y no en la realidad, ni en el contexto o en el ambiente educativo, ¿cierto? Entonces, digamos que para nosotros es fundamental esta parte del currículo oculto y por eso lo hemos citado y llevado a esta parte o a esta exposición, digámoslo bien, digámoslo más exactamente, a esta exposición sobre el currículo. Yo, a manera de crítica y a manera de conclusión, nosotros llegamos que a lo siguiente, y es que el currículo que hoy en día manejamos en las instituciones educativas es un currículo más formal y que muchas veces, no en todas las instituciones, se está integrando esta parte del sexo, de la clase, de la cultura o la raza, que más que todo lo vemos como un tabú y no debería ser así. Hoy en día estamos en una sociedad donde, por ejemplo, el currículo excluye las tecnologías y la inteligencia artificial, mirándolo como cosa rara, ¿cierto? Mirándolo como un peligro para el proceso pedagógico y educativo. Entonces creemos de que está mal. En los currículos se debe integrar todo lo que va surgiendo y que se va integrando a la realidad, a la realidad educativa y a la realidad de la sociedad. Entonces, si por ejemplo la inteligencia artificial y las nuevas tecnologías surgen, deben incluirse en ese currículo, porque pueden servir para darle respuesta a muchos de esos interrogantes que tienen los estudiantes hoy en día en la sociedad. Entonces, digamos que a esa es la conclusión a la que nosotros llegamos. Entonces, profesora, muchas gracias por escucharme. Como, como le mencioné, mi compañero no pudo estar, pero trabajó conmigo de la mano y esta es nuestra exposición, podcast sobre el currículo educativo en Colombia. Entonces, profe, muchas gracias, espero que tenga un feliz fin de año, que Dios me la bendiga y que siga así, ya hasta hoy. Quizás estas sean por ahora nuestras últimas palabras que de mi parte recibe por lo que ya nos vamos de la universidad, ya el otro año, como bien sabes, nuestro grado y nada, profe, esta es nuestra última actividad que en realidad fue interesante y que siempre fue ameno trabajar con usted, todos los 3, 4 semestres que la pude ver, fue muy enriquecedor el proceso y me agradecido grandemente con usted, profe, por todas las buenas enseñanzas que nos dejó y los buenos consejos. Entonces, profe, un abrazo y que mi Dios me la bendiga, profe. Hasta pronto, profe.